bueno, ayer, por supuesto, la noticia del día fue la no extradición de Alberto Fujimori en términos utilizados para simplificar lo que fue la resolución del ministro Álvarez. Vamos a escuchar sus declaraciones hoy cuando se le ha dicho si es que tuvo o no presiones políticas para emitir el fallo. Yo lo digo oficialmente, no he tenido presión ni del gobierno chileno ni de ningún otro gobierno. He podido trabajar, incluso quiero hacer un reconocimiento público a los abogados de ambas partes que me permitieron trabajar muy tranquilo y no estar sometido a lobbies y a visitas demasiado frecuentes. Demasiado frecuentes, poco frecuentes, pero han habido visitas. Muchas gracias, señor Chejade, por estar con nosotros. Yo quería empezar por lo que es obvio para el público. Esto es un fracaso. ¿A qué atribuye usted el fracaso de la defensa peruana? Gracias, Rosa María, por la invitación. Nosotros no queremos calificar de fracaso. Nosotros hemos tenido un éxito importante con el dictamen de la fiscal Mónica Maldonado. Vamos a caer en el tipo de decir que esto es un 1-1, ni dar un empate deportivo, ni mucho menos, ¿no? Cuando un abogado pierde, pierde. Estamos entrenados para eso. Así es. O sea, se gana o se pierde. Así es, eso es normal. Lo que sí, nosotros nos sentimos decepcionados, desilusionados profundamente con la sentencia del ministro instructor Orlando Álvarez. A nosotros, cuando nos hemos enterado de la noticia, nos sorprendió muchísimo, tanto a nosotros como al doctor Echeverri, René García, Jaime Larrechea, el doctor Briceño. Pero además, cuando leímos de manera minuciosa el fallo, lo estudiamos, lo evaluamos, nos causó una gran decepción, porque más que una resolución judicial, parecía y parece un alegato de defensa a favor del extraditable Fujimori. Parece como que si este señor hubiese cortado el alegato de defensa de Saliasnik, de Fujimori, y lo hubiera pegado en la sentencia. Utiliza términos muy parecidos a los alegatos de defensa, como testigos de oídas, entre otras cosas, y argumentos jurídicos verdaderamente deleznables que respetamos, evidentemente. Ahora, no le ha dado mérito a las pruebas presentadas. En muchos casos ni siquiera las menciona. Rosa María, nosotros tenemos una telaraña en la Procuraduría, que es un sistema importante de pruebas que se han ido presentando, que en los cuadernidos de extradición. Esto ha pasado además por la aprobación del Poder Judicial. La Procuraduría ha solicitado la formación de los cuadernidos de extradición, pero quien los ha armado y quien ha aceptado, ha procedido, es la Corte Suprema de Justicia del Perú. Claro. Y la Corte Suprema de Justicia del Perú, a través del Ejecutivo, el gobierno de Toledo, envió estos cuadernillos. O sea, ha pasado varios tamices importantes, de gente importante como la Suprema Corte Peruana. Entonces, son cuadernillos serios. Y estas pruebas que la Procuraduría de alguna manera ayudó, colaboró en presentar a Chile, no han sido evaluadas ni valoradas prácticamente ninguna por el ministro instructor Orlando Álvarez. O sea, no las menciona en su sentencia. No las menciona. O sea, menciona algunas, pero una gran mayoría de pruebas. Es una no resolución, Rosa María, absolutamente sesgada, absolutamente parcializada, que no considera los fundamentos ni jurídicos ni fácticos del Estado peruano. Es decir, Fujimori, según el ministro instructor Orlando Álvarez, era una persona pues que vivía en otro planeta. que no sabía nada. Que no sabía absolutamente en resumen, que no sabía nada. Así es. Que todo pasaba en su entorno. Montesinos coimeaba, y eso está probado, que coimeaba, que compraba canales de televisión. Había grupos paramilitares, y el eran señor... castrenses, según... Eran castrenses, el señor era un simple docente universitario, un rector que desconocía de tácticas militares. Sin embargo, Fujimori fue una de las personas que sobrevoló un helicóptero, ¿te acuerdas? En el tema de Castro Castro. Claro, ese expediente no está acá. Y el tema de Chavín de Huántar, pero obviamente hay un criterio de conciencia que el juez debe tomar. El juez no vive en una burbuja, ¿no? El juez toma, en base a sus conocimientos y a su experiencia, determinados hechos para aplicarlos en la sentencia. Entonces el juez pero parece que no tiene ninguna experiencia del Perú. Y el otro tema es que determinó algo que no le correspondía, que era determinar la culpa. A él no le correspondía eso, sino a un juez peruano. Claro. Eso es lo que ha sorprendido mucho en el Perú. Se ha confundido de rol, lamentablemente, el ministro instructor Orlando Álvarez. Es decir, él ha creído que es un juez sentenciador y ha basado como estándar probatorio
con la certeza o comprobación de culpabilidad, o sea, la prueba plena. Así es. Cuando eso le corresponde al Perú, porque Chile no lo va a juzgar. Y no tiene los expedientes completos. Claro, lo que ha debido considerar él, según el tratado o el Código Bustamante, el Tratado Bilateral de Extradición, es los indicios razonables o indicios racionales para que proceda o no proceda la extradición. Él se ha confundido de rol, ha pensado que es el juez que va a condenar o absolver a Fujimori y ha dicho, como supuestamente no hay pruebas, entonces no procede la extradición. Pero Rosa María, acá es lo importante. En ningún expediente, ¿qué es lo que llama? En todos los expedientes de Fujimori existen indicios razonables, en todos, en los 13, en los 13 cuadernillos. Pero en la mayoría, sobre todo en los de lesa humanidad, en los de desviación de fondos, en los de 7 y 15 millones, existe incluso comprobación de culpabilidad, prueba plena. Y este señor ha dicho de que no existe, y además, una cosa más grave aún, no ha considerado las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, si las considera, dice que esas condenan al Estado peruano y no a Fujimori. Sí, pero Fujimori era el presidente del Estado peruano. Y si uno lee la parte considerativa de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Cantuta y Barrios Altos, incriminan de manera indirecta a Fujimori en los hechos de lesa humanidad. Entonces, esto es una sentencia sorprendente en la que ni siquiera él señala o especifica, él habla de una que no se acreditó la participación de Fujimori en los ilícitos penales imputados, pero no habla si ha habido autoría, participación, complicidad, empresa criminal conjunta, inducción, nada. Complicidad primaria o secundaria, nada, en abstracto. O sea, es una sentencia endeble, muy débil, absolutamente sesgada y parcializada. Con esto no queremos decir que ha recibido presión. Así es, no es su opinión, así es. Ahora, veamos lo que viene, tenemos poco tiempo y lo que viene nos preocupa mucho. Hay un reporte de los que son los 5 jueces de la Corte Suprema que van a tener que juzgar a Alberto Fujimori. De acuerdo a este reporte, el presidente de la Corte, el señor Alberto Chagné, votó a favor de archivar la acusación contra Pinochet por el caso La Caravana de la Muerte. O sea, vamos, pésimo. Pero y tiene otras a favor. Tema de Prats. En el tema de Prats estuvo a favor. Luego, Nivaldo Segura votó a favor de sobreseer a Pinochet por demencia progresiva en el caso Caravana de la Muerte e igualmente en favor de un recurso de amparo presentado por la defensa de Pinochet para que no se le siguiera investigando por enriquecimiento ilícito por el caso Rix y por el caso Prats. Y ha votado contra la amnistía. Ese, frito, es pinochetista. Rubén Ballesteros, considerado como el ministro más conservador de la Corte, votó a favor de archivar la causa contra Pinochet por el caso Operación Cóndor y se opuso al desafuero de Pinochet por el caso del Banco Rix. Ahí van 3. Los otros 2, Hugo Dolmetsch y Jaime Rodrigo, son conocidos por sus fallos anti-Pinochet. Entonces tenemos un 3-2, vamos muertos. Aunque yo diría que es un 3-2 a favor. Yo creo que nosotros tenemos muy buena impresión del presidente, el señor Alberto Cheñó. Ese tiene los fallos divididos. Hemos recibido una gran información con respecto a él. Vamos a conversar con ellos para explicarles los temas, no para ejercer ningún tipo de presión, ni lobby, ni mucho menos. Pero es importante que se conozca, como nosotros hicimos conocer a Álvarez el año pasado con el procurador Briceño, la importancia de este caso, en resumen y en síntesis, los hechos sobre todo de lesa humanidad. Va a ser importante que el Perú haga, a través de los procuradores, a través obviamente del doctor Echeverry, conocer personalmente a los vocales o los ministros que van a resolver el caso en última instancia. Un poco de los contextos, ¿no? Porque los contextos no están claros acá. Los contextos, el señor Álvarez no entiende nada de lo que pasó en el Perú. Dice que la ley de amnistía la dictó el Congreso. Que representa al pueblo. Y que tiene un Congreso además maniatado. Claro, ¿no? ¿qué tiene que ver el presidente en eso? Oiga, pero el presidente pues llamó a que saquen la ley de amnistía. En fin, muchísimas gracias al señor Chejado por su paciencia. Solamente decir que nosotros tenemos bastante confianza, estamos seguros que vamos a revertir el fallo, que la resolución de la Corte Suprema va a seguir el sólido e importante dictamen de la fiscal suprema Mónica Maldonado y que Fujimori, con sus más y sus menos, estará declarando ante los tribunales peruanos probablemente el próximo año, sobre todo por los delitos de lesa humanidad que cometió. Vamos a ver quién gana. Muy bien, señor Chejade. Gracias por estar esta noche con nosotros. Pausa y volvemos.